Ahí está. Ok, ahí estamos. Bueno, así es de que el día de hoy vamos a empezar con el tema del artículo 126. No sé si hay alguna pregunta o consulta de lo que dimos a conocer sobre el examen extemporáneo o la revisión de exámenes que se dieron. Si no hay, entonces pues estamos bien. Alguien que me diga si tenemos bien en la comunicación con el audio con ustedes. Sí, Lec, muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Ok, muy bien. Sí, licenciado. Excelente. Bueno, vamos ¿se recuerdan que en la clase pasada vimos el delito de emoción violenta y también habíamos platicado con respecto a cómo era la contingencia que existía en cuanto a la apreciación del dolo o la culpa? En el delito preterintencional es algo parecido, pero no exactamente como el delito del estado de emoción violenta. El delito preterintencional se refiere a un precepto que contempla el Código Penal, donde como que tiene prevista una intención de un delito, pero no así del que se produce. El resultado del delito es otro. Entonces, el delito preterintencional podemos decir que es aquel acto del delito por medio del cual una persona se propone cometer una lesión a otra persona con un medio idóneo para ello, pero finalmente provoca la muerte. Es el homicidio preterintencional. Yo tengo deseo de lastimar a una persona o asustar a una persona, o muchas veces pensamos, le voy a dar su merecido, lo voy a asustar, lo voy a lastimar, le voy a provocar una herida nada más. Pero resulta de que de esa intención que se tiene, entonces el resultado de esa intención resulta la muerte. Entonces, el delito preterintencional es algo que es previsible por un lado, pero que no es previsible por el otro. Sí, El pero resultado, el resultado termina siendo mucho más grave de lo que se había pensado. Entonces, el delito preterintencional en su definición siempre va dirigido al homicidio, que se refiere a causar la muerte. Ya apreciamos la otra vez. está parado el tráfico, además. Si me hacen el favor de apagar a los que tienen abierto el micrófono para que no nos interrumpan, se los agradecería. Y en el momento que necesiten hablar, por favor me levantan la mano. A mí me parece una manita aquí, en una orilla, y yo con mucho gusto les doy la palabra. Algunas veces por accidente se le conecta a uno el micrófono y es comprensible. No sé quién rayó aquí, pero de plano fue por andar buscando la presentación que ya no se quita. Ni yo la puedo quitar desde aquí. Pero así como que fuéramos niños de primer grado, estamos con la diapositiva rayada. Bueno, entonces el delito preterintencional es algo que se tiene conocimiento y se tiene la voluntad de realizarlo en algo que va a causar un daño pequeño, de menor grado. Sin embargo, con eso pequeño que se tiene, pues no se concluye en esa manera, sino que imprevisiblemente resulta la muerte de la persona. Eso es muy distinto con el tema de la emoción violenta. Aquí podríamos también apreciar que no se requiere matar a la persona, o sea, no se necesita tener el conocimiento de matar a la persona. Lo que hablaba la compañerita el otro día y nos preguntaba que en una fiesta
había un muchacho que llegó solo a la fiesta porque pensó que su novia no iba a llegar y resulta que cuando él llega a la fiesta ya está la novia en la fiesta y está muy sonriente con otro muchacho y resulta que este se pone muy celoso. ¿Se recuerdan de lo que hablaba ella de los celos enfermizos? Pues algo parecido puede ocasionar acá, solo que allá era la emoción, pero aquí podemos decir, voy a causarle un susto a este tipo para que se le quiten las mañas de que no tiene que estar hablando con mi novia o no tiene que estarle sonriendo a nadie porque ella es mi novia. Y llega y lo golpea para darle su merecido y viene este, se cae y al caerse topa en la esquina de una banqueta o una grada o alguna orilla de un piso puntiaguda, le da un golpe cerebral e inmediatamente fallece. O fallece en el hospital, como fue. Entonces la intención no era de quererlo matar. La intención era únicamente de asustarlo y darle un merecido para ya no que molestara a la persona. Entonces, esto pues de alguna forma provoca que esta intención quede de una manera desnaturalizada. No era la originalidad de la intención que se tenía, era matarlo, sino que fue una cuestión no deseada, la muerte no deseada para un hombre, derivado también de actos intencionales. No sé si me logran comprender, ¿verdad? En el sentido de que yo tengo la intención de asustar a una persona, pero por ese susto le provoqué la muerte. O alguien que le quiere jugar una broma a otra persona y hacerle sentir que lo va a asustar y el susto resulta que le da un infarto y fallece. Pero hay que tener cuidado con esas intenciones que se propician de una u otra manera, de manera leve, pero que resulta que al final la consecuencia es otra. Y entonces se puede considerar que la intención era uno, pero el resultado del tipo penal era otro. En el artículo 126 del Código Penal solo nos habla así escuetamente homicidio preterintencional. Si ustedes lo pueden ver en su código, dice: quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Si ustedes ven el homicidio, está de 15 a 40. La preterintencional, como el estado de emoción violenta, ustedes se dan cuenta que tienen una pena mucho menor, porque la intención no iba dirigida precisamente a la muerte. La intención, a causar la muerte, perdón. La intención no iba dirigida al conocimiento y la voluntad que estudiamos en el primer elemento de la teoría del delito, que es la comisión de los actos propios del delito, que es tener conocimiento de lo que se va a hacer, de estar seguro de lo que voy a hacer, porque ya lo he meditado, ya lo he pensado, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Además de eso, tengo conocimiento que es delito y no obstante a ello, pues lo ejecuto mediante una voluntad y cometo el delito. Obviamente, hay una intención directa. Esa es la imputación objetiva directamente cuando una persona comete el delito. Pero cuando es preterintencional, tiene unas consideraciones legales, por eso lo previene el Código Penal, donde dicen, bueno, no tenía la intención de matarlo, pero como no tenía la intención de matarlo, sino que solo tenía la intención de asustarlo o de darle una bofetada, resulta que el resultado final fue que lo mató. Entonces, se emplea cuando la culpabilidad del autor no puede clasificarse en ninguno de los supuestos del dolo o la culpa en cuanto al resultado. Entonces, ¿hasta dónde podríamos decir que si es culpable, que era mediante un elemento subjetivo de la culpa el resultado, o efectivamente quería matarlo mediante un dolo? Ahora, no hay que confundir cuando se utilizan medios adecuados con instrumentos que sí pueden causar la muerte. Por ejemplo, aquel que anda armado y tiene su licencia de portación de arma de fuego.
y resulta de que desenfunda la pistola de su cinto con la intención de asustar. Aquí hay muchas personas que, perdón, estamos bien con el micrófono, ¿verdad? Sí, estamos bien. Perdón. Permítame un momentito, me están diciendo que hay una falla aquí en el micrófono. A ver, Ya, todo está como hablando. por un momento se nos había ido el audio, me estaban avisando. No sé si es que como no les escucho, alguien, Abner, levantaste la mano. Sí, licenciado. Dime. Solo tengo una duda sobre el ejemplo que la compañera puso, que nos dio. Y usted hablaba del homicidio preintencional, pero como la persona no tenía la intención de matarlo, sino como usted dijo, de darle un susto, no encajaría, ese delito no encajaría más en el homicidio culposo, por la razón de que no tenía la intención, pero accidentalmente, por querer asustarlo, lo mató. Podría ser, pero está entre el juego el dolo y la culpa. O sea, no se puede determinar si efectivamente fue culposo. O sea, si fue culposo, teníamos que delimitar si fue por imprudencia o fue por negligencia o impericia. Si puso en riesgo algo, por eso te decía, habría que determinar primero si efectivamente las circunstancias que rodean el hecho van más orientadas a una culpa o a un dolo. Por ejemplo, si yo quiero darle un susto con una pistola, pues no puedo decir que era culpa. Si yo quiero darle un susto ahí al que le está sonriendo a mi novia y le saco la pistola y aunque no dispare la pistola, pero él me forcejea y yo lo golpeo con la pistola, eso ya no puede decirse que es una culpa. Entonces, ese es el delito especial que por eso el legislador consideró hacerle una reducción considerable a la pena, porque la pena nos la transfiere de 15 años a la mínima, no la transfiere a 2, y de 40 años en la máxima no la transfiere a 10. Entonces, porque se queda delimitada la intención. Ahora, el delito culposo propiamente es cuando hay una situación eminentemente en riesgo que yo lo altero mucho más allá. Pero tengo que identificar la negligencia, la impericia o la imprudencia. Entonces, de alguna manera, si me oriento, todo depende del lado del análisis en el cual estamos. Si somos acusadores y hay una muerte y tengo a la viuda ahí con sus 3 niños huérfanos, me está diciendo, mire, lo mató. La parte acusadora va a mediar con el dolo. Pero si estoy del lado de la defensa, donde estoy diciendo que no tenía la intención, entonces puedo trabajar la culpa, siempre y cuando haya una situación de riesgo que puso más allá ese riesgo inminente en el cual se identifica que fue por imprudencia, por negligencia o impericia. Cuando ustedes hablen de delito culposo, siempre va aparejado del riesgo y ese riesgo va concatenado con alguna de estas 3 condiciones: la impericia, la negligencia o la imprudencia. Si yo tuve una impericia, no sabía manejar bien la situación. Imagínense en este caso del ejemplo que puso la compañera de los celos enfermizos.
No tenía nada en las manos, solo la mano empuñada y lo golpeó, pero del golpe que le dio, la intensidad del golpe que le dio, podrías alegar un homicidio culposo si fue una manada que lo logró botar y al caerse intempestivamente se golpeó en la banqueta de la entrada de la sala o del salón donde estaba la fiesta. Pero si solo le dio una bofetada es muy diferente que darle un puñetazo en la cara a una persona. Porque el puñetazo se entiende que tiene más fuerza y que tiene más contenido violento que una simple bofetada. Una bofetada se da con la mano extendida y se golpea las mejillas de la persona. Y eso es como para ir reclamando su honor o ir reclamando su dignidad o pues que se están burlando de él y le golpea. Pero si toma la mano empuñada y le golpea la boca, le sale sangre de la nariz o le sale, le quebró el diente de enfrente, el que tenía la corona de oro, y cae con mucha más fuerza, ¿hasta dónde podemos alegar la culpa? Entonces, este delito es el que nos pone en una tela de cebolla el elemento subjetivo de la acción, que es el dolo y la culpa. ¿Me comprenden? Entonces, de esa cuenta es de que el delito preterintencional es en base a tener la intención de cometer un delito menor, una acción menor, que es causarle una herida o causarle una lesión y no causarle la muerte. El problema fue que se murió. Entonces, aquí es donde entra la connotación aquella que dependiendo en qué lado y qué posición estemos haciendo nuestro análisis. Entonces, si tenemos esta apreciación en cuanto a que el elemento subjetivo va orientado más a la culpa, pues defendamos nuestra teoría de la culpa de acuerdo a nuestra interpretación. De esa cuenta podemos decir eso, Amner. Vamos a escuchar, no sé si estamos bien. Si no, escuchamos a Emanuel, que también está pidiendo la mano. Emanuel Chilo, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Tenía una pregunta porque había un ejemplo que aparecía en el libro de apuntes de Derecho Penal del licenciado Caujapé acerca del delito preterintencional de un ladrón que subía a la casa de una persona con la intención de robar, pero en el momento que estaba en el techo dejó caer una baldosa. La intención era de él de robar, pero sin querer mató a una persona, al dueño de la casa. Ahí él lo ponía como que era de delito preterintencional, pero no entendía mucho. Bueno, aquí podríamos mezclarlo, siempre también podemos mezclarlo y lo podemos confundir también con el caso fortuito. Ese es el ejemplo típico que pone el doctor de Mata Vela en su libro, el que se sube al tejado y bota para el caso fortuito. Es evidente que la intención era treparse a la pared, subirse al techo y con el costal en la espalda iba a robarse los objetos de la casa. Pero resulta de que, pues, en una de esas se tropieza o da un mal paso dentro de la teja y deja caer la teja y la teja le cae a una señora que estaba ahí sentada y la mata. No había la intención. O sea, aquí está definido de que no precisamente quería tener el sujeto pasivo determinado y definido, porque no sabía que la señora estaba allá abajo y no iba dirigida en contra de ella la agresión. Eso más bien se califica, ¿qué me hiciste? Aquí estás, Emanuel. Es que eso más se califica como un caso fortuito. Pero el tema esencial del delito preterintencional es que uno tiene identificado, el sujeto activo tiene identificado al sujeto pasivo, en donde ya está mediando de alguna manera cuál es la intención que tiene hacia el sujeto pasivo. O sea, como que lo tiene identificado. Porque cuando hay una circunstancia así como eso de la teja, pues puede caerse en un caso fortuito. Pero en este caso ya se tiene identificado cuál es el sujeto.
En un delito culposo, si ustedes se dan cuenta, el sujeto activo no tiene identificada a la víctima. Así sea por ignorancia, impericia o negligencia. Resulta de repente, atropella a la persona, va manejando bicicleta y la golpea, cae y se muere. O resulta lesionado, es un delito culposo. Tampoco tiene identificada a la víctima. En el delito preteritencional ya tiene dirigido a un sujeto pasivo en especial que quiere asustar, que quiere golpear, pero no tanto para causarle la muerte. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué creen entonces que el legislador considera que hay que ponerle 10 años de prisión máxima? Porque sí hay una intención previsible o no previsible, pero tenía que él, bueno, le voy a dar un golpe, lo quiero asustar, me está ofendiendo porque se está riendo con mi novia, y entonces yo voy a actuar en contra de él y de alguna manera le voy a quitar eso que tiene de estar molestando a mi novia, y por eso es de que le voy a hablar, y si me sale con cuentos le voy a dar una bofetada. René Morales, a ver qué dice René Morales. Muy ¿Cómo buenas estamos? noches, Adelante. licenciado. Buenas noches, compañeros. Fíjese, licenciado, de que el ejemplo que ponía el otro compañero y que usted decía de que involuntariamente con un costal botó la losa y le cayó en la cabeza a la persona y la mató. Sí. Pero yo digo que ahí también tiene que intervenir la astucia del abogado, porque pudiera ser de que él vino, agarró la losa con la intención de matarla y lo hizo. Pero al darse cuenta de la gravedad, el abogado defensor podría haber dicho de que fue con el saco ese, ¿verdad? ¿Podría ser eso, licenciado? ¿Podría ser Sí, de que claro. ahí se mire la astucia del abogado defensor? Claro, ahí se recuerdan que dentro de estos esquemas, pues, en lo procesal, miramos un abogado defensor y miramos un abogado acusador. Y por aparte el que decide al final es el juez. Bueno, pero para hacer esta interpretación, se recuerdan que nosotros siempre hablamos en la teoría del delito que antes de poder diagnosticar qué fue lo que realmente se encaja, en qué fue lo que realmente se encaja la acción dentro de la ley para dar un acto típico o hacer una tipificación, pues tenemos que tener todos los elementos descriptivos. Y esos elementos descriptivos se vierten oficiales, tal y como cual pasó. Por ejemplo, en este sujeto que se subió a la teja, tenemos que saber que él lo que pretendía era entrarse a robar. Porque cualquiera puede decir, no, es que fíjese que él se subió a componer la lámina. Él fue contratado por X personas para decirle, mire, dependiendo la hora que fuera, bueno, voy a componer la lámina en la noche, ¿verdad? Pero cualquiera puede argumentar eso, pero tenemos que tener como base, de alguna manera, dentro de los hechos, dentro de la plataforma fáctica, cuáles son los elementos descriptivos oficiales, hasta qué grado llegan a dar la información correcta para que se pueda determinar de alguna manera las diferentes apreciaciones que se toman, tanto del lado de una defensa ya en lo procesal, como del lado de un fiscal en la acusación, y como lo que vaya a determinar el juez. Porque yo puedo interpretar, mire, es que fíjese que no fui yo, la manta o la bolsa esa que llevaba, fue la que de alguna manera se la llevó el aire y topó y hizo esto, y puedo interpretar de alguna manera. Pero acá nos tenemos que basar en los elementos concretos que nos da la descripción del hecho y obviamente encajarlo en lo que realmente corresponde. ¿Es un homicidio simple o es un homicidio preterintencional? Entonces, esa diferencia que hay entre el homicidio simple, que ahí pueden existir una cantidad de características y formas que no están reguladas, pero cuando se refiere a cuestiones directas que sí están reguladas, por ejemplo, la emoción violenta, el preterintencional, entonces, y están escritas y se encajan dentro de ello, entonces, pues es un homicidio preterintencional, así sea el juez
o el Ministerio Público puede apreciar de que de alguna manera este delito, sí, la intención era causarle un susto, causarle una lesión distinta a la muerte. Nunca tuvo la intención de matar. Y ahí viene la ausencia del conocimiento y la ausencia de la voluntad en cuanto a la intención de matar, que eso es lo que se discute. La teoría del delito, nuevamente, en cuanto a apreciar el conocimiento y la voluntad que tiene el sujeto activo para cometer el hecho delictivo. Entonces, se puede emplear la culpabilidad del actor cuando puede clasificarse en uno de los supuestos del dolo y la culpa. Era lo que decía Abner. Bueno, puede ser un delito culposo. Entonces sí, porque dependiendo cuáles sean las formas y características que se dieron los hechos, porque si lo encajamos en el delito preterintencional no nos da ninguna definición legal. Por eso es que poníamos una definición acá, que es la definición que nos ayuda a la teoría, nos ayuda a la jurisprudencia, nos ayuda en las resoluciones judiciales anteriores, es decir, cómo se ha tratado el delito preterintencional en determinado momento en la teoría. Bueno, entonces, este delito preterintencional pues está reducido en su pena de 2 a 10 años porque está en juego esa intencionalidad y esa voluntariedad que existe para cometer el delito. La intención del autor era lesionar y no matar. Estamos con este delito. Va a haber una pregunta de delito preterintencional en el examen del segundo parcial. Entonces tomen nota. Para los que me rayaron el libro, no sé cómo lo hicieron, porque no entiendo cómo está, pero está rayado y seguimos con el libro rayado. Praeter, es algo que va más allá. Es algo que se ocasionó, va más allá. Para ir entendiendo bien, porque el Código Penal no nos da la definición. ¿Ok? Entonces, praeter es de un vocablo latino que significa algo que va más allá. Entonces, se tiene prevista la intención de un delito menor, o sea, un homicidio menor, pero se produce otro mayor. En la consecución de un fin contrario al derecho. Obviamente, siempre va a ser contrario al derecho, va a ser antijurídico, en donde no va a existir ninguna clase de justificación. Entonces, pero se ocasiona otro daño. El daño es la muerte en el delito de homicidio preterintencional, no teniendo en cuenta por el autor, pero relacionando causalmente con el hecho cometido. Hay una relación, un vínculo, de alguna manera, entre el conocimiento que se tiene para la acción menor que la acción del resultado. Aquí el sujeto pasivo no tiene conocimiento cuál es el resultado. Por eso es que el legislador considera que excluye esa pena, esa sanción a una condición de una conducta que no se tenía la intención de matar. Ahora, ¿cuál es la obligación del sujeto activo? Que debió de haber previsto la posibilidad de ocurrencia. Ahí es donde está en discusión, Ander, el tema de la culpa. Debió haber previsto. Sí, Angie, disculpa que no había visto la manita ahí. Adelante, si me podrías decir. Muy buenas noches, licenciado. Yo me enteré de un caso de una vecina, más que todo fue la relación de sus dos hijos. La cosa que estaba contando de que venía su hija la mayor, iba bajando las gradas, y cuando el hermano de en medio la asustó, y en ese susto vino ella, se soltó del barandal y cayó rodando, y obviamente pues terminó muriendo, ¿verdad? Entonces al momento de ir los papás, lo acusaron de homicidio preterintencional, pero mientras los abuelos estaban en contra, porque los abuelos sí lo querían meter al nieto, pero por asesinato, porque siendo que sí lo hizo con ensañamiento, porque sabía perfectamente el hermano de que la hermana era muy asustadiza y como se llevaba mal con él. Hubo una interferencia ahí pequeña, no te alcancé a escuchar. ¿Qué era la hermana, dijiste? La hermana mayor. Ok. Y el hermano en medio fue asustó a su hermana y provocó que ella rodara por las gradas y terminaba muriendo. Sí, pues. Los papás
acusaron al hijo de homicidio preintencional, pero los abuelos paternos querían acusarlo a él de asesinato, porque dijeron que lo había hecho por ensañamiento y porque sabía perfectamente que su hermana era miedosa y porque la odiaban, porque para él era que querían más a la hermana mayor que a los demás, ¿va? Entonces lo había hecho como que con la intención de matarla, ¿va? Pero yo creo que tal vez no aplicaría en esto, o sí. No, ahí no opera nada del asesinato. Si había premeditación, alevosía o algo ahí, no, porque eso prácticamente se encaja en un susto. Por eso hay que tener cuidado con los sustos, porque muchas veces cuando alguien asusta a alguien, no se sabe cómo va a reaccionar. El estado emocional de la otra persona puede causarle un desequilibrio mental o un trastorno físico o algo que puede ocasionarle la muerte. Entonces, eso de los sustos es muy importante recurrir. Por eso que en cada susto muchas veces no se piensa, solo se piensa en hacer la broma. Pero resulta de que la tal broma resulta siendo una tragedia. Entonces, el tema es que lo que tenemos es que en el delito preterintencional, por ejemplo, el muchacho este que asustó a la niña que venía bajando las gradas sabiendo que era muy nerviosa y todo eso, pues no va más allá de pensar que lo hizo con alevosía y nada. Obviamente, la herida de la muerte de la persona, pues ocasionó una ira y una cuestión para los padres, obviamente es entendible, a los abuelos. Pero aquí podría tratarse eso. Quiso la intención de asustarlo, pero más allá, sí, ocasionó la muerte. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Debió haber previsto la posibilidad de ocurrencia. Ese es en el delito de preterintencional, el homicidio. Si yo asusto a una persona que viene bajando las gradas, yo asusto a una persona que va manejando, yo asusto a una persona que va manejando moto, yo asusto a una persona que se está subiendo a un bus, en esos momentos precisos ahí, pongo una situación más en crisis, que no sé si se podía de alguna manera tomar en cuenta un homicidio simple o algo culposo, no sé, el delito culposo. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene una pena mucho mayor que el preterintencional. El preterintencional tiene de 2 años mínimo, el delito culposo tiene de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera el legislador consideró con regular esta forma entre el delito culposo y el delito preterintencional? A ver, yo les agradecería que a los compañeros que me están escribiendo por chat, mejor lo hagan por el sistema de cámara, porque así los conozco. Si no, quedamos en lo mismo del Facebook Live. Entonces, me tienen ahí, vamos a ver, 33 preguntas. Entonces, yo quisiera que me hablaran, porque ahorita tenemos la posibilidad, porque estamos en clase. Y entonces, así yo con todo gusto les contesto. Tengo, vamos a ver, casi, sí. Y hay algunos que están regañando a los que rayaron la pantalla, ¿verdad? Pero bueno, está muy bien. Entonces, si me quieren preguntar, yo les agradezco que se me conecten y así con todo gusto nos intercomunicamos. Sí, Oli. Gracias, licenciado. Una pregunta, ¿este homicidio se puede clasificar como culposo o como doloso? Dependiendo de las circunstancias y las características del hecho. Pero, por ejemplo, tenemos que analizarlo bien, si se ajusta precisamente a lo que nos habla la teoría del delito preterintencional. Siempre en juego el conocimiento y la voluntad, que son los elementos subjetivos del delito. Si tiende a culpa o tiende a dolo, si hay intención. Yo quiero asustar a alguien disparándole a la pared, eso no se puede considerar como una culpa. Tengo la intención de dispararle, que eventualmente ahí entraría un dolo eventual o un dolo directo o indirecto, dependiendo de las circunstancias.
si le concreto un disparo de arma de fuego a la persona y se muere, pues ella cambiaría un homicidio doloso. Entonces ya viene con una pena mucho mayor, porque el grado de responsabilidad es mucho más grande que un delito preterintencional. Licenciado, y en el caso, usted dice que quiere amenazar a alguien con un arma de fuego, pero ese alguien sí sabe de que, o sea, va a causar un daño mayor. No, o sea, no podría ser como otra clase de homicidio y no entrar en porque usted dice que para que sea homicidio preterintencional, tiene que llegar como con la intención de hacer un daño, pero al final causa una muerte. Exactamente. Pero no es como al final culposo, porque, o sea, yo considero, pues, o sea, como yo lo estoy entendiendo, que en realidad solo quería, digamos, golpear a alguien, pero con el puño cerrado. Pero en realidad no lo quería matar, solo quería como, o sea, hacerle daño, pero por lo mismo, usted dio un ejemplo que se cayó en el filo de la banqueta y se desnucó. Entonces sería culposo, ¿no? Podría ser, dependiendo hasta dónde llegamos a conocer el conocimiento y la intención que tiene del primer hecho, del primer daño que quería causar. Entonces, eso le causó un impacto grave. Si fue una broma pesada, que rebasó más allá de lo normal, pues no se puede considerar como culposo, se tiene que considerar como doloso. O se tiene que quedar en el intermedio, que es el preterintencional. Tuvo la intención, pero el resultado fue otro. Entonces, de esa manera, aquí tenemos un ejemplo del esposo que le pega a la esposa. Solo le quiere pegar, pero resulta que la esposa se muere de los golpes. Entonces, ¿hasta dónde se tuvo la intención de solo causar lesiones a la víctima? ¿Es doloso o culposo cuando un esposo le pega a la esposa? De entradita podemos pensar que no. De entradita es, bueno, alguien que le pega a una esposa no lo está haciendo por culpa. Y recuerden que las características del delito culposo es saqueo fugaz, es saqueo que de repente se presenta, es un accidente. Que tuve la oportunidad de preverlo. Si yo no sabía manejar moto, ¿por qué me llevé a la muchacha atrás y después fuimos a caer debajo de las llantas de un tráiler? Ella murió y yo no. Yo tenía que prever que yo no sabía manejar moto. Yo no tenía que prever que yo no soy muy diestro para manejar moto. Tenía impericia. Licenciado, en ese caso es culposo, entonces, el que está dando el ejemplo de la moto sería culposo. Es culposo, pero yo tenía que prever. Pero ahí recuerda que el delito culposo, la pena es mucho más grave que el preterintencional. Entonces, yo no sé manejar carro y me voy a la antigua y bajo esa cuesta de las cañas y no sé cómo conducir los frenos del vehículo, o sé que el vehículo está fallando, la llanta está pache, se le desinfla la llanta y yo hago un largo viaje y en una bajada de esas se me revienta la llanta. Yo tenía que haber preveído que si iba a hacer un viaje, entonces seguimos con la... Licenciado, y solo una última pregunta. En el ejemplo que usted daba, que el esposo le pega a la esposa y al final la mata, es culposo, ¿verdad? O doloso. Es que aquí es donde estamos analizando de que si es culposo, es porque de alguna manera no preveyó que de alguna forma pegándole le iban a matar. Es culposo, pero es algo fugaz. Pero aquí el pegarle a una esposa, pues ya no se cree mucho que sea culposo, sino que es doloso, pues la intención de agredir a una dama, eso está fuera de todo contexto, está repudiable ahora, especialmente con las nuevas leyes de género, de femenino. Entonces, aquí es donde en el delito preterintencional tenemos que tener estos requisitos. Debió haber previsto la posibilidad de ocurrencia. Yo no sé quién es el que sigue rayando la pantalla. Hoy sí le vamos a hacer caso a los compañeros que... Vamos a leer lo que nos dicen aquí los compañeros. Expúlselo de la reunión, licenciado, por favor. Licenciado,
Puede poner la diapositiva más. Sí, puedo poner la diapositiva en grande, disculpe. Ah, bueno, ahorita se los pongo en grande. Licenciado, buenas Para que tiene el teléfono. Sí, sí. ¿Quién me va a hablar? Amner. No, yo. A ver, decime. Que yo, bueno, estaba viendo Alejandro, un caso. ¿verdad? Correcto, licenciado. Ok. Un caso de una persona, pero mi pregunta es, el fiscal, o sea, el abogado defensor, lo había puesto como homicidio preterintencional, pero Sí, la parte del MP la estaba buscando, estaba cambiándolo por un recurso de casación para cambiarlo a homicidio, el primero que usted dijo, en estado culposo. emotivo. Ha estado en emoción violenta. Ajá, porque le voy a explicar cómo está. Supuestamente era un trabajador y vino el trabajador y con un desarmador le clavó el desarmador en el ojo al propietario. Entonces estaba viendo yo la sentencia y indicaba ahí la parte defensora de que se estaba buscando la casación porque en la forma que se había planteado en homicidio preterintencional estaba mal, porque no había una parte de causalidad que diera esa parte, sino que ya había un ensañamiento para poderlo hacer. Lo tomaron como un homicidio simple. Ajá, Sí, por eso. más parece, mire, el simple hecho de ver las circunstancias del hecho en esta situación es que agarró un desarmador y se lo clavó en el ojo. ¿Se puede alegar culpa ahí? No. Se puede alegar que fue preterintencional, pues clavarle era lo que hablábamos de la bofetada empuñada o la manada empuñada, perdón, y la bofetada con la mano extendida. Acá más que evidencia, un dolo inminente, directo, objetivo, de la pretensión de darle muerte con un desarmador al sujeto pasivo. Entonces, obviamente hay intenciones en la defensa y eso ocurre en todos los procesos que se pretende que se le atribuye un delito menor al procesado con circunstancias. Pero si dentro del análisis que hizo el juez, de acuerdo a la descripción informática, en la descripción de información que se le hizo de todas las circunstancias como había ocurrido el hecho, pues no podía irse más allá del delito homicidio del delito de homicidio simple, porque las circunstancias por sí mismas demuestran que esas son aquellas manifestaciones externas que hablábamos la vez pasada, que van junto con los elementos subjetivos que es el conocimiento y la voluntad, que se reflejan no con los medios de prueba, se reflejan por medio de las manifestaciones externas. ¿Cuáles fueron esas manifestaciones externas? Pues que tenía el desarmador clavado en el ojo. Esa es una manifestación externa donde se puede denotar inmediatamente la intención que tuvo el sujeto activo para provocarle el daño o la muerte a la persona. Entonces, muy difícil que cuando existen estas características o circunstancias de los hechos descriptivos, podamos nosotros minorizar esas condiciones a temas probatorios. Bueno, yo tuve la intención de defenderme y lo que hice fue defenderme en la agresión que tuvo el patrono y tuve que enterrarle el desarmador en el ojo. Algo así podría de alguna manera variar si es que la información oficial así está. Que el patrono al final de cuentas en el altercado que tuvieron y empezaron a discutir y se pelearon, de alguna manera se le fue encima y él lo que hizo fue solo poner la mano y él mismo se fue a enterrar. Cuestiones así que de alguna manera tendríamos que tener como versiones oficiales de la información descriptiva. Entonces, todo eso de alguna manera se conjuga ya en una apreciación que hace el juez en definitiva. Y si no están de acuerdo los abogados, pues lo que hacen es impugnar y apelar, y entonces en la apelación ya no son solo un juez el que dispone, sino que en una sesión de un tribunal, pues que se llama tribunal,
Ya 3 magistrados son los que determinan si efectivamente corresponde o no corresponde a esa calificación jurídica. Obviamente lo que estaba haciendo el abogado defensor era su trabajo en el sentido de pelear hasta donde lo más que se pudiese para poder lograr la calificación del delito distinta a la calificación que se tenía. Pero todo deviene del análisis teórico de las circunstancias. Por eso es que cuando hacemos el análisis de la teoría del delito ya tenemos proyectado cómo va a ser el proceso. No estamos hablando del proceso acá, estamos hablando únicamente de la teoría. Entonces podemos decir, esa manifestación externa que quedó del desarmador enterrado en el ojo podría evidenciar la intención. Ahora, sigamos leyendo en cuanto a qué más ocurrió alrededor del hecho. ¿Qué fue lo que le dijo el patrono? ¿Qué fue lo que le dijo él? ¿Cuáles fueron los movimientos intercados? ¿Qué fue lo que realizó? ¿Cuál era el sentimiento hacia ellos? Muchas cosas que hay que ver. Entonces ya hacen un análisis, pero acá lo que nos orienta más que todo a atender la teoría del delito es las manifestaciones externas que tienen. Abner, por favor. Licenciado, disculpe, fíjese que ahorita con los ejemplos que ha estado dando y lo que ha estado explicando, pues puede comprender cómo realmente diferenciar entre el delito culposo y el delito preintencional. Ok, excelente. Pues, me di cuenta de que cuando hay delito culposo, pues yo creo que la persona no tiene intención de lesionar. Entonces, como que no hubiera voluntad, pero a la vez tiene voluntad de, por ejemplo, de conducir rápido y accidentalmente mató a alguien, pero no tenía la intención de lesionar a alguien. Exacto. En cambio, en el preintencional sí hay voluntad de lesionar a alguien. Entonces, ahorita sí ya me quedó claro. Muchas gracias, Así es, licenciado. no, así es. Y cuando hay un preterintencional, se tiene vista a la víctima, se tiene víctima al sujeto pasivo. Y entonces hay alguna intención, aunque sea menor, pero hay una intención de causarle más de algún daño. En este caso, pues hablemos de lesiones en forma general. En el delito culposo es impredecible quién es el sujeto pasivo. En el delito culposo, el sujeto pasivo aparece de la nada en un accidente de tránsito. Yo no sé quién se iba a cruzar el semáforo en rojo y de repente se murió porque hubo un choque de vehículos. Bueno, entonces, ya al tener conocimiento de eso, la persona, el sujeto pasivo, puede decir, aquí les estoy poniendo yo un ejemplo que dice, le voy a dar una paliza para que no lo siga haciendo. Alguien que le pega a un niño y se resulta que por los golpes que le dio, lo mató, pero esa paliza le provocó la muerte. Cae al suelo y se golpea en la cabeza y muere. El boxeador que quiere lastimar a su adversario y le da un golpe y lo mata a su oponente, es el delito deportivo. Eso también puede calificarse como delito preterintencional. Maltratar a una mujer embarazada y que le provoca el aborto. Entonces, con una simple regañada que se le dé a la mujer, de alguna manera en un estado delicado, resulta que le causó el aborto, que es el tema que ustedes estudiaron hace poco. Entonces, este delito preterintencional lleva consigo de alguna manera lo que pudo haber previsto el sujeto activo previo a cometer esa hazaña. O sea, si yo como boxeador lo que quiero es darle un knockout al contrincante y derribarlo y ganar la pelea y que me levanten la mano y que me pongan el cinturón con las chapas de oro que necesito para presumirle a mi pueblo, a mi gente. Pero no era de matar al sujeto. ¿Entienden? Entonces aquí está identificado el sujeto pasivo. Lo que yo quería era darle un golpe nada más, hasta ahí, de mi intención. Entonces, en un delito deportivo como esto del boxeador, aquí se identifica plenamente el ejemplo del homicidio preterintencional. Ok, no es aceptable con el arma de fuego. Eso era lo que yo les decía. Si el arma de fuego es un instrumento propicio para causar un daño mayor, entonces no puedo yo prever que estoy actuando en un delito preterintencional si mi intención era solamente asustarlo con el arma. Aquellos que, Gabriel, ahorita te doy la palabra, Gabriel. Aquellos que, por ejemplo, están discutiendo en la calle y viene uno de ellos y
y resulta que se saca la camisa y ya enseña el arma de fuego, y entonces como para efecto de que anda armado, y no sé si ustedes han visto, cuidado porque anda armado, ahí anda enseñando la pistola. Pero resulta que el sujeto pasivo le dice, bueno, sacala y a ver si sos tan hombre y la puedes usar. Y resulta que saca el arma y le dispara y lo mata. Entonces no es tan preterintencional, ¿verdad? Cosas que ocurren en el diario vivir en Guatemala. Aquí hay mucha gente que presume tener arma de fuego y la anda enseñando. O se agacha para que de alguna manera se lo miren y entonces de alguna forma así infundir algún tipo de temor o algún tipo de respeto o algo. Recuerden que aquí la exhibición de armas de fuego es delito también, está en la ley de armas y municiones y nadie puede andar portando un arma de fuego enseñándola, porque es un instrumento cuyas características son propias para causar una muerte. Entonces, aquí depende del análisis de cada caso. En una manifestación que se lanza una piedra a la ventana, dice, y resulta que en el interior hay una secretaria que está trabajando y recibe la piedra y muere. La intención de aquel fulano solo era hacer el bochinche y tirar la piedra y quebrar la ventana. Pero resulta que la piedra que tiró traspasó el vidrio, quebró el vidrio y encima de eso también le cae a la secretaria que todavía estaba trabajando y la mata. ¿Hasta dónde? Es lo mismo de la teja. ¿Hasta dónde podríamos ver eso? La doctrina nos da una serie de ejemplos de delito preterintencional, pero este es como un delito de un homicidio atenuado. Algo así como que no se puede discutir la intención de muerte. Está dentro de los delitos del bien jurídico tutelado de la vida, pero no se puede entrar a discutir realmente la intención de matar. La intención era solamente destruir la ventana, pero muere la persona, de alguna forma. Bueno, me decías, Gabriel, disculpa. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, lo que no es que no te miro, porque parece que está muy oscuro ahí donde estás, ¿verdad? Sí, no hay luz en A ver, este lugar donde... te escucho. Esas son las cosas que a mí me agrada ver, porque así yo sé desde dónde están ustedes recibiendo su clase. Tiene toda la razón, no hay nada mejor que ver a la cara a las personas. ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente, porque hay un lenguaje corporal que va más allá de las palabras también. Claro, claro, claro. A ver, decime, ¿cuál es tu duda? Con relación a este tema, yo entiendo que el punto medular de la preterintencionalidad es la voluntad de la persona, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una frontera tan pequeña entre el delito culposo y la preterintencionalidad, ¿verdad? Que es un elemento subjetivo del delito. Exacto. Y a la hora de juzgarlo, entiendo yo de que el juez tiene que tomar una serie de elementos que están a su alrededor para tomar la decisión correcta, ¿verdad? Y ahí entra en juego la criminología, dentro del proceso, aportar las pruebas, aportar las condiciones elementales que le permitan al juez determinar objetivamente la intencionalidad de la persona, en el sentido de que si hay intención, objetivamente se puede medir en la medida en que cambia su entorno, cambia su realidad, ¿verdad? Pongo un ejemplo, una persona que tiene un arma y quiere de alguna manera neutralizar a su oponente y decide hacerle un disparo a la pierna, ¿sí? Su intención no es matar, sino neutralizar. Sin embargo, la bala le corta la arteria y muere desangrado, ¿sí? Entonces, considero que este sería un ejemplo de la preterintencionalidad. Claro, Hay excelente. una intención de causar un daño, pero no matarlo, ¿verdad? Excelente, Gabriel. Y eso se va a determinar únicamente a través de los elementos objetivos que brinde la criminología o el análisis criminológico, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Sí, lo que necesitamos ahí son los elementos descriptivos en la teoría del delito, porque yo les insisto de alguna manera que
hay elementos más acertantes, hay elementos más que van conformando nuestra teoría cuando ya nos metemos al periodo de la prueba, o nos metemos al proceso de la prueba, ya en el proceso penal propiamente, cuando el Ministerio Público empieza a investigar y empieza a hacer una determinación de todo lo que ocurrió alrededor del fallecimiento de la persona y empieza a investigar. Eso, pues, obviamente nos complementa nuestra teoría y amarrado con nuestra teoría sustantiva y nuestra teoría probatoria, pues ahí es donde el fiscal toma la decisión de que efectivamente la persona es responsable. Entonces ya por eso formula una acusación ante el juez y ya entonces ya está sujeto a un proceso y de alguna manera está ya sujeto a una imputación objetiva de determinado delito. Este delito, bien dicho, Gabriel, efectivamente no existe la intencionalidad de matar, sino que hay una intención mediata, no es inmediata, en cuanto a que se preveía únicamente causar un daño. El tema del arma de fuego que pusiste, el ejemplo que estás poniendo, también podría ser en el sentido de que tiene que existir algunos causas o podríamos decir algunos aspectos concomitantes de los hechos en los cuales nos indique efectivamente, en inicio, al principio podríamos decir el arma de fuego, pues la intención de matar. Pero es que fíjense que yo solamente lo quería neutralizar, pero ¿cómo hacemos en la teoría para establecer que efectivamente eso fue así, si hubo un disparo de un arma de fuego que está identificada plenamente y que sí se accionó y que la repercusión del disparo fue a caer especialmente a una pierna, como él lo dice, pero lamentablemente ahí existía el paso de una vena femoral que le causó un desangrado enorme y que le causó un choque hipovolémico y de esa manera falleció. ¿Hasta dónde llegar a eso? Entonces, ahí sí nos ayudan todos estos análisis que hacemos en cuanto a las causas concomitantes que están alrededor. O sea, ya establecemos, sí, efectivamente, fíjese que yo soy un guardia de presidios y el tipo se me escapó. Y yo para neutralizarlo y que no se me escapara, porque si no incurro yo en el delito de infidelidad en la custodia del reo, entonces sí eso implica una gran responsabilidad para mí. Pues le disparé. Entonces, es aceptable lo que está diciendo el sujeto activo porque es guardia de presidios y tenía las circunstancias concomitantes es de que él tenía bajo su custodia al recluso que se le escapó y le tuvo que disparar y le causó. Me querías seguir hablando, ¿verdad, Gabriel? Me decías. No, licenciado, mi intervención ya terminó, muchas gracias. Ah, bueno, excelente. Pues te agradezco mucho ahí la intervención. Esas son las intervenciones que ayudan y que nos consolidan más nuestro curso y que ustedes se pueden dar cuenta, de alguna manera, el grado de interpretación que se le está dando a los diferentes tipos o figuras penales que tenemos. Entonces, concluido el delito preterintencional, hemos hablado ya bastante de esto en el curso de hoy. Creo que tenemos ya que no se prevé el resultado. No hay ninguna premeditación del resultado, para concluir. Aquí ven ustedes una fotografía, no sé si la ven, si me pueden decir. Aquí entre las rayas del niño de primero básico, como primero primaria. Sí se ve, Lick. ¿Sí se ven? Sí, sí se ve, Lick. Ok. Entonces, no sé, no, yo creo que más que todo es que fíjense que no encontré la forma de cómo desaparecerlas, sino hasta cuando ya borramos la presentación. Entonces, tal vez es por accidente, ¿verdad? Entonces, no es premeditado. Entonces, aquí en el delito de homicidio preterintencional, la premeditación es el resultado, no se premedita. Entonces, también hay acción de premeditar, pero un resultado menor. Por ejemplo, este que se le avalanchó a este señor y le causa la muerte. Hace poco corrió un video en
en una noticia mexicana donde un taxista le cobraba al cliente al final de la carrera, del viaje, y vino y no le quiso pagar. Entonces el taxista se le avalanchó y le exigió que le pagara y resultó que cuando lo golpeó así como en esta forma, como está acá, golpeó al señor y se quedó inconsciente. Entonces vino el taxista y donde lo miró inconsciente, pues desistió de su cobro, se volvió a meter a su carro y se fue. Pero más tarde vieron al hombre tirado ahí, lo recogieron los bomberos y se lo llevaron al hospital y en el hospital falleció. Entonces el taxista no previó que al abalanzarse porque no le quería pagar, lo iba a matar. Entonces acá concluimos con el delito preteritencional. Ahora pasamos al delito culposo. El homicidio culposo recae obviamente en el elemento subjetivo por excelencia, que es la culpa. La culpa tiene que tener por excelencia estos tres factores: la imprudencia, la impericia y la negligencia. Estos tienen que estar bien definidos. Si fue por imprudencia, ¿qué es la imprudencia? La imprudencia es aquello que de alguna manera una persona realiza cometiendo un riesgo inminente más allá de lo que está previsto el riesgo. O sea, alguien que, por ejemplo, alguien que está autorizado a manejar en una ruta de 80 kilómetros por hora, pero va a 125, a 150, eleva el riesgo del cual ya está permitido circular. Entonces, el subir la velocidad de 80 a 125 a 150 pone extremadamente en riesgo la vida de los demás. No solo la vida de él, sino que por pura imprudencia eleva más este riesgo. Entonces tiene que estar en el delito culposo, en el homicidio culposo, cuando se causa la muerte, tiene que estar elevado este riesgo en una imprudencia. Lo mismo sucede con la impericia, que sabiendo, conociendo, que no puede manejar moto, que no puede manejar carro, que no puede manejar determinada máquina, que no puede manejar bicicleta, se va en una bajada y atropella a alguien porque no sabía manejar. Sabiendo ello, elevó el riesgo de lo que normalmente estaba permitido. Todo, les decía yo la otra vez, que todo está permitido y que tiene determinado riesgo. Cualquier actividad que hagamos física en algún momento tiene riesgo. Si vamos caminando en la calle, tenemos el riesgo de que alguien pase atropellándonos o se suba a la banqueta y nos atropelle. Si vamos manejando, también de igual manera. Si nos subimos a una máquina de la feria, para la rueda de Chicago, por así decirles, si de alguna manera se le zafa un tornillo a esa cosa, un accidente, tenemos el riesgo. Si manejamos bicicleta y nos vamos en una bajada y la bicicleta no tiene frenos, también nos ponemos en riesgo. Entonces todo tiene riesgo. Si vamos circulando en nuestro vehículo en la vía pública, vamos en nuestro estado normal y sabemos que tenemos que cruzar una calle donde el semáforo está en verde, y yo paso tranquilamente, pero corro el riesgo de que venga alguien que se le haya olvidado ver el semáforo y se pase el largo y choque en la intersección y de alguna manera me cause un daño o la muerte. La negligencia, de igual manera, todo eleva un riesgo y ese riesgo va mucho más allá de lo que está permitido. Entonces, el maniobrar una máquina, el maniobrar un cuchillo de carnicería, el maniobrar un arma de fuego, que por impericia alguien que nunca ha sabido manejar un arma de fuego y que de alguna manera se pone a tocarla y a trastearla y no se da cuenta que hay un tiro en recámara y que se le dispara y ese disparo casualmente impacta en la humanidad de una persona y la mata, elevamos el riesgo. Entonces, si se dan cuenta, en el delito culposo, el elemento subjetivo del conocimiento y la acción, la voluntad, no existen, pero sí existen otros elementos de la culpa, que son estos tres factores.
Estos tres factores son los que nos van a indicar precisamente en qué posición tenemos. Y entonces el artículo 127, que ya es pasando al otro delito, los delitos contra la vida, nos hablan que el elemento material de acá es, por supuesto, la muerte. El elemento material es que se le causó la muerte. Ya vimos el otro día el análisis y la reflexión que tuvimos en cuanto a la pérdida de vida que sucede en un ser humano, hasta dónde llegan las consecuencias, hasta dónde es apreciada la vida, y que por un error de imprudencia, porque alguien no le infló la llanta a su carro, mató a sus pasajeros, porque el piloto del bus que venía de X departamento venía a excesiva velocidad con 40 pasajeros en el bus, rebasó un tráiler y se encontró con otro y causó un gran accidente de tránsito donde resultaron 15 o 10 fallecidos o 5 fallecidos por elevar el riesgo que existe en cuanto a la imprudencia, o alguien que le dan un vehículo para que maneje un transporte pesado y no tiene la edad y no tiene la licencia correspondiente para poderlo hacer, elevó el riesgo. Y si lo toma un camión, como el ejemplo que pusieron al principio del curso cuando me dijeron que el papá le había dado el camión al niño y el niño se había ido en una cuneta y encontró y mató a otra persona. Entonces, el padre, cómo preveía esa imprudencia, negligencia, impericia. Entonces, el elemento que se identifica acá es, el elemento material es dar muerte por imprudencia, por negligencia o impericia en un delito culposo. Ustedes se dan cuenta, esta pena que tenemos acá eleva un poquito más la del homicidio preterintencional. En una mínima nos pone a 3 años el legislador y a 8 años de prisión para la máxima. Siempre hay prisión. Entonces, acá es donde contemplamos que de alguna manera estos delitos que se presentan de la nada, porque de alguna manera se elevó el riesgo, o que se presentan de la nada actuando en su estado normal. Yo voy caminando normalmente o voy manejando normalmente mi vehículo tranquilo, pero de repente desde una pasarela se me tira un tipo que se quería matar, que estaba loco y lo atropellé y se murió. Pues yo iba en mi estado normal. O sea, no hay imprudencia, no hay negligencia, no hay impericia. Podría ser la decepción del hombre o la mujer que se quería matar y que se lanzó del puente y abajo yo iba caminando y transportando y ahí resultó la muerte de la persona. ¿Soy o no soy responsable? Licenciado. ¿Sí? Solo una pregunta, fíjese que yo soy motorista, pero hablando de eso, pongamos un ejemplo, yo vengo en mi ruta 70 kilómetros. Melvin Ramos es el que habla. No, Alejandro Lima, Lic. Oh, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? No te conectaste con la cámara, ¿no? Espéreme, Lic. Ahí estamos, hoy sí. Eso, mero. Ahí, excelente. Pongamos un ejemplo, voy en la Interamericana por el kilómetro 39, pongamos San Lucas. Ok. 70 lo máximo, yo voy en lo, ¿cómo se llama? Pero cabal ahí en el trébol para Antigua, se me deja ir un señor de un solo. ¿Qué pasará si lo paso tirando y estaba encima de una pasarela? Eso es un caso fortuito, no hay responsabilidad, pero tiene que estar sujeto a conocimiento del juez, indistintamente como hayan sido los hechos. Lo único es que hay que aclararlo. Yo iba manejando en mi estado normal, era lo que yo decía en este momento, y de repente se me lanza una niña que se quería matar porque la había dejado el novio. Y entonces, ¿qué culpa tengo yo, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este desahuciado que quería matarse, y qué culpa tengo yo que haya tenido problemas con su mujer y que o deba tanto y que ya le estén cobrando por todos lados y se decide matar, y en ese momento voy yo y manejando mi camión y mi tráiler y quiso tirarse en las llantas del camión. ¿Qué puedo hacer? Voy en mi estado normal. Entonces aquí es la exclusión de la responsabilidad, es que no hay imprudencia, no hay negligencia, no hay impericia. El hecho, obviamente, se causó una muerte donde no se ajusta precisamente a lo que es un delito culposo. Por lo tanto, tengo que someterme, obviamente, en los primeros pasos del proceso y explicarle al juez qué fue lo que pasó
Y entonces, pues él me tendrá que dar una falta de mérito y yo no tengo ninguna responsabilidad. Lamentablemente, la persona que se quería matar y murió en las llantas de mi moto, en las llantas de mi carro o en las llantas de mi trailer o qué sé yo, una cuestión muy ajena que el juez tiene que de alguna manera evaluar, pero yo no tengo responsabilidad porque yo voy a mi estado normal. Tengo mi licencia al día, tengo mi DPI al día, hasta boleto de ornato y todo lo demás, así que no tengo mayor responsabilidad. Entonces, voy en mi moto tranquilo y lo único es de que muchos lo que pasa es de que se asustan tanto y salen y se dan a la fuga y dicen, me van a meter preso porque se murió el señor. Y no es así, pues ahí es que yo voy conduciendo en mi estado normal, voy conduciendo. Como los hechos de tránsito que ocurren, ¿va? Que de repente uno va bien y le pegan el otro le pega y ya cuando le causa el golpe ya no quieren pagar y entonces se empieza la discusión, no, que usted tuvo la culpa, no, usted tuvo la culpa, que usted se me atravesó. Yo iba en mi estado normal, yo voy por la vía y usted me pegó. Lo mismo ocurre con alguien que de alguna manera causa la muerte. Tengo dos preguntas aquí de Melvin que me está esperando de hace rato. Decime, Melvin. Sí, licenciada, buenas noches. Me surge una duda. Yo conocí un caso en donde un muchacho iba en su carro, en su vía, y una moto salió de una gasolinera, pero salió tan rápido que se descontroló, se fue a estrellar al otro vehículo y falleció. Pero al muchacho del vehículo lo están acusando de homicidio culposo. Claro. Pero con todo lo que está explicando, me provoca un poco de duda porque en realidad él iba, como usted dice, él iba, digamos, en su carril, iba a una velocidad permitida, pero al momento del impacto, el motorista el motorista impactó el vehículo, ahí fue donde se dio y lo acusaron de homicidio culposo. Entonces, Claro. es un poco difícil en esos casos Sí, lograr identificar realmente cuál es el delito o quién fue el culpable del delito, ¿verdad? Mire, pues para ustedes como estudiantes de Derecho tienen que conocer que cuando ocurre una muerte de una persona o una lesión, la autoridad tiene que actuar de oficio. Y las características de los hechos se les tienen que dar una connotación de un nombre, por decir un homicidio culposo, pendiente a discutirse en una audiencia con un juez. Entonces, todo lo que es muerte, muerte violenta, está sujeto a el tema del médico legal, donde llega un médico forense y declara la muerte de la persona y dice está fallecido por señales de violencia, por haber ocurrido un hecho de tránsito, porque le dispararon. Todo lo que es muerte o lesiones que entra al hospital, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, heridas de arma contundente, es médico legal. ¿Qué significa eso? Que todo tiene que conocer la autoridad y obviamente ponerlo a disposición de un juez. Si a esta persona lleva en su estado normal, entonces aquí con su abogado tendrá que decirle al juez, mire señor juez, yo iba en mi estado normal, de repente este señor intempestivamente salió de la gasolinera y no hay explicación para cuál y se puede dar a la lodera de mi vehículo. Prueba de ello es que la lodera mía la lodera de mi vehículo, perdón, está abollada y mire, yo, ¿cómo lo voy a pegar yo si yo voy en mi estado normal? El vehículo quedó en la línea asfáltica en su perfecto alineación de la carretera y entonces no hay razón para que a mí se me pueda responsabilizar de la muerte de este señor. La persona o el juez tomando en consideración eso y parte policial o la prevención policial que se le llama, entonces ya podrá tomar así, bueno, tiene una falta de mérito y se tendrá que ir a su casa sin ningún problema. Ya la responsabilidad del otro porque salió corriendo y efectivamente y topó. El caso es de que en Guatemala a veces en la cruda realidad ocurre el distinto, porque hay policías que ponen diferente y ponen un montón de cosas para modo de perjudicar a alguien o ayudar a alguien, pero no es eso. Lo que sí realmente en la teoría del delito tenemos que observar todas esas circunstancias que se dan alrededor. Esas circunstancias que se dan alrededor son los elementos concomitantes que existen dentro del hecho que ocurrió para poderlo encajar precisamente en el elemento positivo, o sea, el artículo en el cual tenemos que... A ver, Manuel, decime. Licenciado, solo quisiera que me aclarara una cosa con el libro de Matabella, ya que dice de que hay homicidio culposo cuando la persona ha ingerido bebidas alcohólicas
y atropella a persona. Cuando esta persona induce a las bebidas alcohólicas, hay acciones liberadas en causa. ¿Y cómo se tomaría ahí? ¿Sería homicidio simple con agravante o homicidio Podría agravado? tomarse como agravante si él iba en estado para eso. Hay una responsabilidad muy grande, no se excluye el tema. Hay sentencias y hay jurisprudencia en la cual indican que no exime la responsabilidad. Sí, no hay responsabilidad con aquellas personas que de alguna manera, o sea, hay responsabilidad para aquellas personas que tienen ingerido alcohol. Entonces, eso está en el mismo artículo 127. Dice, si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o con temeridad o impericia manifiestas o en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzcan la capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que le correspondería en caso de no existir alguna de estas circunstancias. Si el delito se causare por pilotos de transporte colectivo en cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Miren lo drástico que es aquí, con el tema de que si lees el último párrafo del 127 aclara tu... O sea, esto de ponerse ebrio y manejar un vehículo es bien delicado. Por eso es que ahorita ya hay reglas de Metra en el cual pues se están poniendo bajo ciertas condiciones a los pilotos que manejan en estado de ebriedad, especialmente los viernes. Prueba de ello el estado de ciclo que se está poniendo ahora, que el estado de calamidad, las personas seguían ingiriendo licor de noche y entonces los paraba la policía y los encontraba. Entonces ustedes se han dado cuenta cuando una persona está ebria, pues no puede ni caminar, ni aguanta con él mismo, y mucho menos aguantar manejando un vehículo. Pone en riesgo la vida de él, también pone en riesgo la vida de otra persona. Y si mata a una persona por un hecho de estos, pues se le aumenta en la pena. Fíjense que el delito culposo tiene de 3 a 8 años, el normal, pero ya con estas características que dice Manuel, aumenta la pena de 10 a 15 años. Eso quiere decir de que no se puede manejar vehículo ni moto, que es más peligroso, que aumenta mayormente el riesgo, en un estado de ebriedad. No, es que solo una cervecita me tomé, hombre. Es que solo 2 me tomé, más que sean 3, y resulta que no puede ni pararse. Y entonces, como en el elemento procesal, ya en el proceso, muchos dicen, no, yo estoy bien, yo me puedo parar y camino correctamente. Si quiere, hágame la prueba y ponen la mano ahí para que le saquen sangre o le ponen el alcoholímetro en la boca y resulta que lo tira a más de 100. Entonces, con eso demuestran que iban a estado de ebriedad. Hay muchos que se rehusan que por los derechos humanos y por la connotación constitucional, pues no le pueden hacer esa prueba de sustraerle sangre. Pero con el alcoholímetro o el informe del policía, ya el juez puede tomar la decisión de decir, bueno, sí iba en estado de ebriedad. A quien se le notaba en estado de ebriedad, consigna a la policía en la prevención policial, y entonces eso no excluye la responsabilidad. Eso lo que hace es que agrava más la situación. Entonces hay una agravante ahí. Aquí no hay necesidad porque el mismo artículo 127 lo dice. Hay en el estado de ebriedad que no puede eximirse de ninguna responsabilidad. Si yo estoy bien tomado y voy a agarrar una pistola y le disparo a alguien, no puedo decir que porque estaba tomado y tenía una incapacidad física o capacidad mental volitiva, no podía reaccionar correctamente. Eso no excluye de alguna manera. Tampoco causa ninguna tipo de justificación. Entonces, en el elemento material del delito culposo, pues obviamente es dar muerte por imprudencia, negligencia o impericia. Hay un menoscabo de capacidad mental, volitiva y física
Y obviamente esto ocurre en accidentes de tránsito, en accidentes de transporte público. Y aquí sería bueno también ver la ley de espectáculos deportivos. Ocurren delitos culposos, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, hay algunos amigos que tal vez sí se recuerdan, que en una ocasión el estadio Mateo Flores fue llenado a tal grado que rebasó todas las banquillas que existían en el estadio, y que del furor de las personas, de tanta gente que introdujeron al estadio, pues se apretaron tanto que tuvieron que empujarse entre sí, y hubo un momento que una masa humana grandísima empujó a otros y los empujó hacia la baranda o la valla que estaba ahí, y quedaron como asfixiados. Y se murieron cerca de, creo que 50 o 60, no me recuerdo cuánto. Entonces ahí se calificó como un delito culposo también, porque no preveyeron, aumentaron el riesgo de la capacidad del estadio. También lo puede ocurrir en cuando en una reunión se prevé la capacidad que está para 30 personas, y un bus que está acá para la capacidad de 30 personas y le meten 100 personas. Entonces el piloto, si causa un accidente o la gente se asfixia en el lugar, pues puede ocasionar eso. Jóvenes, estamos sobre el tiempo, ya son las 7. Por el respeto a los catedráticos que van a continuar dando clases para ustedes, dejamos la clase acá. Ha sido muy amena la clase el día de hoy. Poco a poco ya están participando. Me gustaría que participaran más. A los compañeros del chat les agradezco que mejor se conecten y traten de visualizarse acá, y así tenemos la oportunidad de platicar cara a cara, y con todo gusto yo les contesto las preguntas que ustedes tengan. Se nos fue la hora. Para los niños que nos están rayando el libro, pues ojalá que esto sea por accidente. Les agradezco mucho que la próxima, pues no, porque por ejemplo aquí donde estoy, no sé si se ve, no sé si ustedes lo miran, pero está totalmente rayado, y no, así no es pues justo ni correcto poder dar una clase con una diapositiva rayada. Así es de que les agradezco mucho, que Dios me los bendiga. Cualquier cosa estoy a la orden. Si puedo contestarles con el chat para cualquier duda, con todo gusto, estamos para servirles. Entonces les deseo suerte para la próxima y feliz noche. Feliz noche, licenciado. Noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, gusto saludarlos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Ya no pude Muchas gracias. Los espero la próxima para que se conecten con la cámara, porque ahora ya podemos. Sí, hacer preguntas.